Bueno, no conocía este centro, estaba conversando un ratito y me ha encantado la perspectiva, el modo de entenderlo, porque creo que eso tiene que ver con el holismo, ¿no? Con esa capacidad de acoger lo nuevo, acoger lo distinto y saber aprender de todas y de todos los movimientos y grupos, ¿no? Todo lo que es división, exclusión, ya pertenece al viejo paradigma, ¿no? Estamos avanzando hacia el paradigma de la conexión, de la comunicación, de la cooperación. Entonces, en eso, por ahí va este tema de la espiritualidad holística. 2 minutos para la publicidad. La conferencia es larga, no la voy a hacer muy larga, voy a entresacar. En el blog tenéis la conferencia entera escrita y grabada. Aparte en el blog están los talleres. Yo he empezado, pero voy a empezar el año que viene, 6 talleres, 3 cada año, de fin de semana, para profundizar en cada uno, como luego veremos, en cada uno de los caminos hacia una espiritualidad holística, ¿no? Yo no creo en los cambios inmediatos, ¿no? Es decir, caminar hacia una espiritualidad holística es cambiar hacia un nuevo paradigma, ¿no? Un modo de pensar, un modo de estar en la realidad, un modo de valorar. Y eso requiere hacerlo procesualmente, ¿no? Hacer un proceso donde vayamos camino a camino, avanzando en esta mirada de totalidad, ¿no? De ruptura de dualismos, de ruptura de divisiones, pero como nuestra cabeza todavía está estructurada así, hace falta tiempo, lentitud para ir cambiando. Entonces esto es un aperitivo, ¿no? Es decir, ir diciendo algunas cosas, y como la conferencia está escrita, luego la pueden leer, la pueden grabar, y luego ya si quieren entrar en la experiencia, pues en el blog estarán anunciados los talleres, y si no, pues yo te lo mando y tú lo das a quien quiera. Bueno, primero agradecer poder estar aquí, haber conocido esta experiencia y tener la oportunidad de compartir Vamos a tratarnos de tú, ¿verdad?, con vosotros, porque también yo tengo la cabeza de América Latina y me salen ustedes, pero bueno, pues lo mismo que cuando os dirijáis a mí, pues nos hablamos, nos tuteamos, ¿no? Bueno, lo primero, me parece que era por aquí, ¿verdad? Esto es. Este será un poquito el esquema, más o menos, que vamos a seguir, ¿no? Un primer momento de clarificación conceptual, preguntarnos por qué es tan importante y también cuál es la dificultad en la que estamos para vivir esta mirada holística. Y después los caminos, que es lo que yo digo que haré fines de semana, que es... claro, parece una paradoja, ¿no? La espiritualidad holística nos pide mirar lo global, pero no es que se pierdan los elementos, sino que cada elemento tiene sentido en sí mismo, pero hay que mirarlo globalmente. Entonces, como en círculos concéntricos, nos iremos acercando a cómo vivir una espiritualidad holística a nivel personal, una mirada que abarque y unifique nuestra persona entera. Segundo, cómo vivirnos como un cuerpo social y político. Seguimos ampliando ese círculo cada vez mayor. Reconocernos como humanidad interdependiente y ecodependiente. Ahí me parece que este es un tema muy importante que requiere bastante tiempo. Pero no basta vivirnos como humanidad. Hay que dar un salto más, que cada vez más, desde las ciencias del cosmos y desde la física cuántica, pues nos dicen que somos comunidad biótica, cósmica. Algunos lo dicen en un lenguaje muy bello, somos polvo de estrellas. Es una metáfora, pero es una realidad. Es decir, después de esa explosión, pues todo el proceso evolutivo ha llegado, que sepamos, en la Tierra hasta nosotros. Hoy nos hablan de que hay multiversos,
con lo cual sabe Dios lo que puede haber en otros universos distintos del nuestro, ¿no? Pero lo que conocemos es todo ese proceso evolutivo en la Tierra ha llegado al ser humano, al Homo sapiens, que a veces, como dice Leonardo Boff, en vez de sapiens parecemos un poco de mens, ¿no? Un poco de mentes, ¿no? Pero bueno, aprenderemos a ser más sabios y sabias. Y por último, experimentar que somos comunidad en el entramado de la vida, ¿no? Ese entramado de la vida puede tener muy diversos nombres. Para los creyentes sería Dios. Mucha gente no creyente en un Dios o en un ser trascendente viven esa trascendencia en eso que se llama fondo del ser, energía potentísima, fuente de la vida, fuente del ser, sin tener ningún tipo de personificación o vacío, pero un vacío que no es nuestro vacío, sino un vacío cuántico, ¿no? Lleno de vida. Los nombres dan lo mismo, pero hay un último nivel de conexión con ese misterio, se llame como se llame, que es lo que nos han narrado todas las personas místicas de todas las religiones y de ninguna religión. Cada vez hay más experiencias místicas sin estar vinculada directamente a ninguna religión. Luego una pregunta que quizá la podemos trabajar más en el coloquio. ¿Hay signos de que vamos caminando hacia esta espiritualidad o no? ¿Hay algunas señales de que vamos en esta dirección? ¿Cuáles serían? Y por último, yo soy una apasionada de Jesús de Nazaret, pues nos acercaremos un poquito a Jesús de Nazaret, un guía en nuestro camino, ¿no? Un místico que vivió esta profundísima experiencia. Bueno, pues sin más vamos a empezar por... para adelante, para atrás. El primer punto. El primer punto, como casi siempre, es una clarificación conceptual. ¿A qué llamo espiritualidad? ¿A qué llamo holismo o holística? Y espiritualidad holística. La palabra espiritualidad es una palabra polisémica. En nuestro país ha llegado vinculado a la religión, y en concreto a la religión católica. Por eso hay todavía hoy mucha gente que oye espiritualidad, lo identifica con religión y sale corriendo. Felizmente se va cada vez más devolviendo a la espiritualidad su auténtica realidad, ¿no? Por tanto, empiezo hablando de espiritualidad desvinculado de las religiones. No digo que en las religiones no se pueda vivir la espiritualidad. Lo que digo que son dos realidades, ¿no? La espiritualidad es una realidad antropológica. Tiene que ver con la consciencia, tiene que ver con el desarrollo de la inteligencia espiritual y de la inteligencia holística. La religión es una opción. Yo quiero vivir la espiritualidad desde la religión cristiana, desde la religión musulmana, desde la religión judía. Es una elección, ¿no? Es un modo de vivirlo. Pero no, al identificarlo, pues parece que si no militabas en una religión, parece que no eras espiritual, ¿no? Entonces ha habido ahí un profundo error, ¿no? No. Todos los seres humanos tenemos la capacidad de desarrollar nuestra inteligencia espiritual, lo mismo que nuestra inteligencia social o lo mismo que nuestra inteligencia política. ¿Lo desarrollaremos o no? Pero la capacidad la tenemos, ¿no? Por tanto, este es lo primero que quería decir, ¿no? Es una dimensión del ser humano. Semánticamente, la palabra espiritualidad se deriva, nos ha llegado, ¿no? Como derivado del latín espíritu, pero detrás de esta palabra está la palabra hebrea, ruaj, que es aliento de vida. Ruaj se identificaba con ese gemido de la mujer en el momento de dar a luz, esa es la ruaj, el momento de dar vida,
parir vida. Y a partir de ahí la palabra ruaj ha quedado como aliento de vida, ¿no? En el Antiguo Testamento aparece esa ruaj alentando en esa lectura mítica de la creación, como alentando todo el proceso evolutivo, ¿no? Una cosa interesante, hace poco, desde estos últimos años, nosotros atribuíamos la espiritualidad solo al ser humano, pero desde hace ya unos cuantos años pues va empezando a decirse que si espiritualidad tiene que ver con alentar vida, todo el proceso evolutivo es un proceso alentando vida, generando vida, dando saltos cualitativos, emergiendo desde vida nueva, ¿no? Y bueno, pues toda la realidad, toda la Tierra, de alguna manera es portadora de vida. Y empieza a hablarse también la espiritualidad de la Tierra, la espiritualidad del proceso evolutivo generando vida, ¿no? Se va ampliando cada vez más este concepto. Y cuando yo leí por primera vez esto, que me hizo pensar, lo experimentan, lo deducen, lo exploran, me acordé de un texto de la Sabiduría, que lo habremos leído muchas veces, del libro de la Sabiduría 12, capítulo 12, versículo 1, que dice: todo lleva tu aliento incorruptible. Todo lleva tu aliento incorruptible. Es decir, toda la realidad está alentando vida, lleva el aliento de vida. Ahora, hablando ya de la espiritualidad humana, ¿no? Que en los años que estuve por América Latina me empapé mucho de toda la teología de la liberación y siempre me ha gustado, y fíjate que he leído muchísimas definiciones de espiritualidad, pero me sigue gustando la de John Sobrino, que dice: la espiritualidad tiene que ver con el talante, con el espíritu, con que se afronta lo real. Él decía: dime cómo te sitúas ante la realidad y te diré cuál es tu espiritualidad. No lo que piensas, sino cómo es tu vida, qué espíritu la alienta. Y el otro día, hace poco, me llamó la atención porque había un libro por ahí, El espíritu del capitalismo. Digo, claro, hay un modo de estar en la realidad defendiendo el capital. El aliento de vida es defendiendo el capital. Hay otros alientos de vida defendiendo la vida, defendiendo la justicia, defendiendo el amor. ¿Cómo te sitúas en la realidad? Casaldáliga también hablaba de que la espiritualidad es ese fondo del ser, eso último donde nos jugamos la calidad de nuestra persona, nuestras utopías, nuestros sueños, nuestros valores, aquello que sustenta lo más profundo de nuestro ser. Claro, llegar al fondo del ser requiere espacios de silencio y de calma. En la prisa, en el correr, en la agitación, pues nos cuesta saber qué se cuece por dentro, ¿no? Qué valores nos alientan, qué sueños soñamos. A veces el vivir tan deprisa nos lo dificulta, ¿no? Cuando se baja al fondo del ser, lo que los místicos nos dicen es que somos relación, con distintos lenguajes, de distintas maneras, con distintas cosmovisiones. La experiencia mística siempre dice lo mismo. No soy, o no solo soy, sino que somos. Somos parte de la humanidad, somos parte del universo y somos en el misterio, ¿no? Ese bello texto que está en los Hechos de los Apóstoles. En esa presencia vivimos, somos, respiramos, ¿no? Lo que hoy muchas personas releen como panenteísmo, no panteísmo. Panteísmo es todo es Dios. Panenteísmo es todo es en Dios. Y Dios
es en todo, que en definitiva es lo que ahora nos viene a decir el holismo, ¿no? Por tanto, ser una persona espiritual o un colectivo sería tener esa capacidad de entrar en el fondo del ser, para descubrirnos siendo relación y, por tanto, queriendo vivir generando vida, protegiendo la vida, porque esa es la ruaj, alimentando la vida. Bueno, y en estos momentos en que tenemos una cultura que en muchos casos es cultura de la muerte, ¿no? Los grandes negocios, los mejores negocios que hay ahora en la actualidad, pues son las armas, la droga y los la trata, que no me salía, tráfico, es que quería decir, tráfico de personas y de órganos, porque no solamente es la... Entonces son las tres grandes, todo el mundo nos dice que es los grandes negocios, pues son negocios de la muerte. Por tanto, más que nunca, necesitamos pasar por la vida, alentando vida, denunciando todo aquello que va contra la vida, ¿no? Y generando vida a nuestro alrededor, ¿no? Cultivar, por tanto, la espiritualidad sería aprender de la ley primordial del universo. Darwin nos hizo una pequeña trampa, ¿no? Es decir, la ley de la competitividad, de la ley del más fuerte, pertenece al final del proceso evolutivo. Los simios, los grandes mamíferos, que bueno, pelean para sobrevivir, aunque los machos pelean por el poder. La cosa es muy curiosa, ¿no? Marcan su territorio y a ver en quién manda, ¿no? Pero todo el proceso evolutivo es un proceso de cooperación. Después del Big Bang, después de ese estallido, la evolución fue posible porque fueron vinculándose, uniéndose, generándose vínculos. Por tanto, hoy ya todas las ciencias del universo lo que nos dicen es que la ley primordial del universo es la cooperación, la interrelación. En el fondo, no solo tenemos que aprender de la ley del universo, sino que tenemos que dar un paso más profundo y descubrir que eso es lo que somos. No tenemos que aprender de fuera, sino descubrir que lo que somos una de relaciones en todas las direcciones. Eso hoy nos lo dice la física cuántica. Somos energía en continua interrelación. Ahora mismo estamos interaccionando nuestras energías, aunque no la veamos, pero somos, ¿no? Por tanto, esta experiencia de que lo que somos, relación, interrelación, algunos dicen intersiendo, esta experiencia de caer en la cuenta de que esa fantasía de nuestro individualismo es una fantasía de la mente muy cultivada por el sistema que tenemos individualista y consumista, pero eso no es lo que verdaderamente somos, ¿no? No es lo que verdaderamente somos. Incluso es curioso que esa imagen de Dios de la fe cristiana, que como nos la han explicado muy complicada, pues el Dios en el que la fe cristiana es relación. Lo que pasa que, claro, Padre, Hijo, Espíritu, no tres, sino uno, nos han armado un lío, ¿no? Pero en el fondo hay una intuición muy profunda. Si definimos a Dios como Dios amor, tiene que ser relación, porque el amor no es solipsismo, ¿no? Bueno, pues esa era una manera de decir creemos en un Dios que no es solitario, que no es individualista, que es relación, ¿no? ¿Qué es el holismo? El holismo es una concepción epistemológica, metodológica, que postula que todos los sistemas y todas sus propiedades necesitan ser analizados en su conjunto y no solo a través de las partes. Es decir, en el holismo
que cada vez más se percibe dentro de las ciencias de la Tierra, se percibe con la física cuántica, se va percibiendo cada vez más como necesario en el proceso de construirnos como humanidad, es darnos cuenta el predominio del todo sobre las partes, que no significa negar que cada parte tenga su sentido, ¿no? Pero el sentido lo da la totalidad. Es decir, cada uno de nosotros tenemos sentido, pero primero tenemos que mirarnos en la totalidad de la humanidad, dar un paso más en la totalidad del cosmos y del universo, un paso más en la totalidad del misterio. Toda realidad necesita ser mirada no solo en su pequeña realidad, sino en la realidad global, ¿no? El sentido último de todo está en la correlación, en la mirada global. Claro, las partes, cada parte es significativa, ¿no? Pero lo que dicen los físicos cuánticos, que no son ontológicamente sustantivas, ¿no? Y la ignorancia fundamental consiste en absolutizar lo parcial. Desde una mirada antropológica, el error es creernos cada uno de nosotras y de nosotros un ser aislado, independiente, sin relación, como luego veremos. Somos interrelación, interdependientes, ecodependientes. Es una fantasía. Hace unos días leía yo un libro antiguo, pero que resulta interesante, de Agni Marquier, el maestro del corazón, de hace ya unos cuantos años. Pero ya entonces ella recogía experimentos donde son capaces de medir la energía que emitimos, esto ya hace 10 años, me imagino que hoy mucho más, 6 metros más allá de nosotros, con las máquinas que miden la energía. O sea que aquí ya nuestra energía está desbordándonos, ¿eh? Pero fija, esto que yo cuando lo leí, que me dejó atónita, como cuando voy leyendo cosas de la naturaleza, dije, pero hay algo intuitivo, y me imagino que me ha pasado a mí, eso habrá pasado a vosotros. Hay veces que uno está en un grupo y siente, hasta físicamente, que alguien como que le repele, como que le produce rechazo. Pero si a mí no, esta persona, y yo me acuerdo al principio que decía, pero Emma, si no te ha hecho nada, si no me ha hecho nada, pero como que tengo ganas de escapar corriendo, como que no me apetece estar con esa persona. Pero yo no sabía decir qué me pasaba, pero me echaba la culpa, ¿no? O al revés, hay atracción. A veces la atracción se convierte en enamoramiento y como no hay amor, luego eso sale como... Porque esa atracción todavía es energética sola, ¿no? Y puede ser una atracción muy potente, pero luego puede no ser posible vivir y hacer una vida en común. Pero hay todo un flujo de energías que nos estamos comunicando, ¿no? Y ahora, antes se decía, el lenguaje del cuerpo es más potente que el lenguaje de las palabras. Pero hoy ya sabemos que el lenguaje energético, es decir, la energía que emitimos, es mucho más potente que las palabras y que los gestos, ¿eh? Porque estamos en continua interacción energética. También esto es bonito, porque hay veces que nos sentimos impotentes ante tantas cosas que hacer, tanta realidad, tanto... Digo, claro que hay que luchar por cambiar la realidad, claro que hay que luchar, pero si vamos sembrando energía positiva, si vamos dejando en nuestro entorno ser como pequeños espacios ecológicos, donde se respire bondad, donde se respire comprensión, donde se respire comunión, bueno, pues lo mismo que los árboles, pues ayudan a respirar mejor, también nuestras energías pueden ayudar. Y de hecho, cuando en un grupo alguien está cruzado, que dice, usted está cruzado, está de mala leche, está enfadado, todo el grupo se resiente, aunque no se porte, aunque no diga nada,
algo pasa, ¿no? Pues eso nos lo dice hoy que es así, hoy nos lo dice la ciencia, ¿no? Por tanto, hay dos principios holográficos que me resultan interesantes. Uno es, el todo es mayor que la suma de las partes, esto ya lo hemos estudiado hace mucho tiempo, pero hoy está, es decir, el todo es mayor que la suma de las partes. Y el otro, que es muy curioso, es que el todo está presente en cada parte. Es decir, lo macro se da en lo micro y lo micro se da en lo macro. Esto que parecen palabras muy así, yo me acuerdo cuando era pequeña y yo soy de un pueblo de Galicia y en Galicia las mujeres trabajaban mucho la tierra, ¿no? Yo iba con mi abuela a sacar las patatas. Y yo después la empezaba a mirar y después de sacarlas, ella partía trozos de patatas y las volvía a enterrar. Y yo, pero abuela, pero ese cacho de patata vas a enterrar, ponla entera. No, mi hija, no, un trozo. Digo, ay, por Dios, abuela, pero ¿cómo va a salir una patata de ahí? Me decía, una patata no, una planta con muchas patatas. Y a mí es que me parecía un milagro. Bueno, pues cuando cogemos un esqueje de una planta, ¿no? En la parte está el todo, ¿no? Pues esto a todos los niveles, ¿no? Cada vez más se va haciendo realidad esto, ¿no? Este tipo de espiritualidad rompe todo dualismo, arriba, abajo, dentro, fuera, superior, inferior. Somos un flujo de energía continua, interactuando. Por tanto, ¿a qué llamamos espiritualidad holística, ¿no? A una espiritualidad que va superando el dualismo, y va permitiendo mirar la totalidad, rompiendo ese dualismo sujeto-objeto, ¿no? El sujeto es parte del objeto. Hoy cuando los físicos cuánticos observan, están anonadados porque lo que observan cambia según lo observado, a nivel micro, ¿no? O según el momento en que tú observas, ¿no? Entonces, bueno, pues ahí hay todo un descoloque, ¿no? La realidad se modifica en la mirada de quien lo mira, ¿no? Esto es, claro, a nivel subatómico, ¿no? Pero a nivel real, esto también es verdad. No miramos igual a todo el mundo. La mirada modifica. Si tú miras a una persona minusvalorándola, descalificándola, a lo mejor aunque no le digas nada, pero lo percibe. Cuando la mires en positivo, en esperanza, es decir, lo que miras de alguna manera terminas modificándolo, ¿no? Esto de la física cuántica lo tiene clarísimo, ¿no? Otra cosa que rompe en la espiritualidad holística es esa separación que nos ha hecho tanto daño, no solo sujeto-objeto, sino ser humano-naturaleza. Hemos hecho una malísima lectura del Génesis, ¿no? Ese ser humano al que se le entrega la naturaleza para que la domine. Esto ha sido un error de bulto. La naturaleza no está ahí para que la dominemos. Los únicos sujetos de derecho no somos los seres humanos. La naturaleza es sujeto de derechos. La tierra es sujeto de derechos para ser lo que tiene que ser. Pero en el momento en que nos hemos sentido dueños de la naturaleza y no parte de la naturaleza, por eso la hemos expoliado, explotado. Otros pueblos lo tienen de otra manera. Una de las veces que estuve en Perú visitando hace muchos años una tribu que nosotros llamamos primitiva, me impresionaba mucho. Antes de arar la tierra, se arrodillaba pidiéndole permiso porque la iba a horadar. O antes de dispararle a matar un animal, le pedía permiso y le decía que era para que pudiera comer su familia. Es decir, ese sentido de que formamos parte de la naturaleza, que formamos parte de la comunidad biótica, y que lo que le pasa a la vida nos pasa también a los humanos, ¿no? El problema de la espiritualidad holística es que es experiencia. Es decir, no es algo que se pueda pensar.
viene bien saberlo, viene bien pensarlo, porque nos va abriendo. Pero percibir la realidad en su unidad es una experiencia que hay que cultivar y que acontece. Se está trabajando mucho, si buscáis en Internet, educación de la inteligencia holística, se está empezando a trabajar mucho con niños, porque dentro de nuestro cerebro, el hemisferio derecho y el hemisferio izquierdo lo tenemos funcionando con poca armonía, ¿no? Nuestro hemisferio derecho, que se corresponde con la izquierda, con la no dominante, es intuitivo, es contemplativo, es místico, tiene la capacidad de captar la globalidad, ¿no? Mientras que el hemisferio izquierdo, que se corresponde con nuestra derecha, es lo que más se cultiva en la escuela. Pensar, argumentar, razonar, programar, hacer cuentas, que está muy bien. Yo no digo que eso, pero la vida es mucho más que lo que podemos captar racionalmente. Por tanto, se está trabajando en ver cómo vincular más los dos cerebros y permitirnos una mirada más global, más total, cómo sentirnos formando parte de la humanidad, cómo sentirnos formando parte de la comunidad biótica, cómo experimentarnos formando parte del misterio, ¿no? Si nos sintiéramos formando parte de la tierra, la trataríamos de otra manera, ¿no? Me gustaba mucho cuando en Perú hablaban con tanto cariño la Pachamama, ¿no? A la madre se la trata bien, ¿no? Se le tiene respeto y veneración, ¿no? Bueno, pues la espiritualidad holística alude a esa experiencia de unicidad, de conexión, de interrelación, que genera cooperación, compromiso. Es una llamada a hacer verdad la red de relaciones que somos. Bueno, pues quizá más que nunca, en un momento de tanta división, de tanta etiqueta, de tanta separación, de tanta dificultad para cooperar, para colaborar, para sentirnos formando parte del todo, donde cada partecita, cada país, necesitamos un cambio, dar un salto de conciencia, para poder salir de los pequeños márgenes en los que estamos, ¿no? No es fácil, porque en estos momentos todavía predomina mucho el individualismo, o como mucho el tribalismo. Yo creo que no hemos salido mucho de las tribus primitivas, hemos ampliado la tribu. Mi familia, mi grupo, bueno, a lo mejor damos un saltito más, mi ciudad, mi comunidad autónoma, bueno, ya un salto, mi país, soy español, mucho español, ya como mucho Europa, somos europeos, a lo mejor eso es todo. Somos ciudadanos del mundo, somos humanidad, somos comunidad biótica. Mientras estos saltos no los demos, estaremos encerrados en nuestros pequeños mundillos. Eso es ruptura de prejuicios. Me gustaba mucho cuando me planteaba el plan y el proyecto de aquí, ¿no? Romper prejuicios escuchando y aprendiendo de todo. Y de todos, ¿no? Bueno, pues descubrir que somos relación, ¿no? Que somos relación. Y somos relación amorosa, porque la relación es relación de amor. Algunos caminos. La dificultad es que no tenemos una cultura ni un sistema, sino todo lo contrario. Ay, no, voy para atrás en vez de para adelante. Algunos caminos. Voy a insinuarlos, porque estos requieren muchísimo tiempo. Primero, una mirada holística a nuestra persona. Es decir, cómo mirarnos de tal manera que caigamos en la cuenta de la unidad que somos. Un camino que puede ayudarnos es el camino del cuerpo. Yo trabajo mucho cuando hago estos talleres con distintos vídeos que nos hacen caer en la cuenta como cada órgano trabaja en cooperación con el resto de todos los demás, ¿no? El sistema linfático, el sistema el circulatorio, cómo trabaja el estómago para la digestión, es decir, todo
en nuestro cuerpo trabaja para la salud, cooperando, colaborando, construyendo, ¿no? Y ahí hay una pista importante, el camino del cuerpo, ¿no? Como decía Pablo alguna vez, ¿no? Haciendo como una imagen, yo no le voy a decir a los ojos, no necesito la mano, ¿no? La mano la necesito para unas cosas y los ojos los necesito para otra y los pies para otro. Y incluso aquello que parece que está repetido y que si alguna vez os ha pasado, yo he tenido una vez un hombro congelado y te das cuenta qué pocas cosas se pueden hacer con una mano. Cosas tontísimas, ¿no? Pues coger, comer, vestirte, bueno, pues está repetido, pero necesitamos las dos, ¿no? O un ojo como... Y segundo camino, para ver la unidad del cuerpo, la unidad que somos, es descubrir todo el mundo que somos, todas las dimensiones. Somos un cuerpo físico, somos un cuerpo psíquico, somos un cuerpo energético, somos un cuerpo relacional, somos un cuerpo racional, somos un cuerpo político, somos un cuerpo espiritual. Y nuestro ser, para ser completo, necesitamos cultivar todas estas relaciones. Y todas están interconectadas. Cuando trabajas una profundamente, de alguna manera vas arrastrando las otras, ¿no? Es decir, estamos pensados, diseñados, organizados para mirarnos holísticamente, para descubrir que solo somos seres completos cuando desarrollamos todas las capacidades de nuestro ser, todas las posibilidades de nuestro ser. No me detengo más porque somos una única persona, pero es así, ¿no? Y cuidar de una dimensión es cuidar de nuestra persona. Segundo salto, somos un cuerpo social, ¿no? Y somos un cuerpo político. Lo mismo que hay que rescatar la palabra espiritualidad, porque se quedó reducida en muchas mentes a la religión, incluso dentro de la religión, a lo que era práctica religiosa, ¿no? Hace unos años, si a alguna persona le preguntaban, ¿cómo va tu vida espiritual? ¿Qué entendíamos? Que nos preguntaban por qué. Si rezábamos, si íbamos a misa, si rezábamos el rosario, si no se nos ocurría decir, mi vida espiritual, pues mira, voy a ver cómo me relaciono con los demás, cómo me relaciono con el dinero, cómo me relaciono con el tiempo y con la energía, cómo me relaciono con la... No, esa no era la vida espiritual. Claro, entonces primero vinculada a la religión y encima, y hoy la espiritualidad ya es un patrimonio de la humanidad, ¿no? Pues lo mismo pasa con la política. Identificar política con partido político es, de nuevo, una reducción, ¿no? Ya Aristóteles nos decía que el ser humano es un zoon politikon, un animal político, ¿no? Una dimensión esencial al ser humano. Estamos en la polis y somos responsables de cuidar la polis, de proteger la polis. En tiempos de Aristóteles la polis era Atenas, hoy la polis es la tierra. Entonces, somos seres que estamos insertos en la polis y es obligación nuestra cultivar esa dimensión política, de cuidado de la realidad, de denuncia de todo aquello que degrada el bien común. Lo mismo que somos seres sociales y solo nos desarrollaremos desarrollando nuestras capacidades de relación, nuestras capacidades de cooperar, de colaborar, de no competir. Qué difícil son los trabajos de grupo, ¿eh? El tema del poder, de la competición, de quién sale, de quién se nombra, quién se habla. ¿Cómo necesitamos esa espiritualidad holística que rompe y unifica, ¿no? Pues somos un cuerpo social, somos seres políticos y necesitamos mirarnos en esta globalidad, ¿no? Si somos un cuerpo social tenemos que renunciar a relaciones dualistas, jerarquizadas, de competencia, de dominio, de sumisión.
de poder, ¿no? El poder es muy sutil, parece que solo utilizan el poder los poderosos. No, nuestros poderes son todas aquellas capacidades que tenemos, son nuestros poderes. ¿Qué hacemos con ellos? ¿En qué dirección los manejamos? Para empoderarnos, para cooperar, incluso algo tan sencillo como el poder de querer tener la razón. Entonces, muy nuestro, ¿no? Que además es muy bonita la palabra, convencer. Ya lo dice la palabra, convencer. Es un mecanismo de poder. Cuando lo que tendríamos que aprender a hacer es compartir. Yo no intento convencerte, pero sí lo intentamos, yo por lo menos. Yo intento compartir con toda la pasión, pero te comparto lo que yo veo, lo que yo entiendo, y quiero aprender a que tú me cuentes cómo lo ves. O sea, los mecanismos de poder son muy sutiles y muy importante reconocerlos, ¿no? Reconocerlos como humanidad interdependiente y ecodependientes. Yo no me voy a detener mucho porque la interdependencia es fruto de la vulnerabilidad. Es decir, los seres humanos somos mucho más vulnerables de lo que nos creemos, ¿no? La pandemia ha sido una buena lección de vulnerabilidad, ¿no? Nos creíamos tan prepotentes, llegó un bichito, nos paralizó el mundo entero, ¿no? Es importante caer en la cuenta de la vulnerabilidad porque si cuando nacemos no nos cuidan, morimos. Morimos, sencillamente. Y además los seres humanos tardamos mucho en ser independientes. Cuando vemos, a mí me gusta mucho ver documentales de animales, ¿no? Algunos animales enseguida la madre los pone venga, a volar solos. Nosotros hasta que podemos volar solos, que se lo cuenten ahora las madres que tienen todavía sus hijos con 30 años y más en sus casas, ¿no? Es decir, no solo cuando nacemos, no solo cuando morimos, sino cuando enfermamos. Es decir, la vida no es posible sin el cuidado, porque somos seres vulnerables. El cuidado es un derecho y debería ser también cada vez más un deber. Donde hay derechos, tiene que haber deberes, ¿no? No algo exclusivo o fundamentalmente cargado sobre los hombros de las mujeres, ¿no? Si es un derecho y es un deber, y al tiempo es una manera de paliar nuestra vulnerabilidad. Está hablando mucho de la importancia de caminar hacia una cultura del cuidado. Pero además de interdependientes, somos ecodependientes. Esto también se nos había olvidado. Nos han vendido la fantasía de una tierra casi infinita. Más desarrollo, más desarrollo, más desarrollo. Y ahora ya nos dicen que hemos agotado cantidad de realidades. Todo lo que necesitamos para vivir nos lo proporciona la tierra. El agua, el aire, el oxígeno. El campesino trabajará la tierra, pero la semilla no la genera el campesino. Está ahí. Es decir, uno empieza a darse cuenta de que los seres humanos cooperamos, colaboramos, pero donde están las fuentes de la vida es en la tierra. Por eso es la Pachamama, la madre que tiene toda la tierra. Y ya, este último punto, somos comunidad biótica, polvo de estrellas. Venimos de un largo proceso evolutivo al que tenemos que agradecer 13.700 millones de años hasta que hemos llegado al ser humano. Y tú dices, qué maravilla todo ese larguísimo proceso donde minerales, vegetales, animales nos han ido prestando parte de su ser para que podamos llegar a ser lo que hoy somos, ¿no? Y por último, somos unidad en el entramado de la vida, ¿no? Esta es la experiencia mística. Y
Había una pregunta que luego quizá puede ser un tema de diálogo. Esto. ¿Hay signos de que vamos caminando hacia una espiritualidad holística o no? Esto lo dejo para el diálogo. Voy a acercarme un poquito a Jesús de Nazaret como final. Lo hago de una manera como a veces trabajamos la teología las mujeres, haciendo una especie de teología narrativa, ¿no? Como poniendo en boca de mujeres o de personajes, no inventándonoslo, pero a partir de los relatos evangélicos, poner como en primera persona y dejarle hablar, ¿no? Bueno, pues el secreto de mi vida, he llamado, de Jesús de Nazaret. Hoy quiero compartir con vosotras cuál ha sido el secreto de mi vida. Si recordáis, los evangelistas ponen en el comienzo de mi vida pública una experiencia fundante, saborear la verdad nuclear de mi ser. Soy un hijo amado de Dios. Él, en su amor incondicional de Abba, se complace en mí. Fue una profunda experiencia gozosa, que tienen todos los místicos, de cualquier religión. Lo que me constituye en el fondo de mi ser es una religación amorosa. Un amor que nada ni nadie puede arrebatarme. Esa es la última verdad de mi persona. Ese fue el secreto de mi vida. La experiencia de que en el fondo de mi ser soy uno con Dios, que el Padre está en mí y yo en Él. Y descubrir que en el fondo de cada persona, en el fondo de toda la realidad, el Dios amor es y posibilita que todo sea. Y eso gratuitamente, sin que nada ni nadie pueda impedirlo. Lucas lo formuló más tarde. En él, yo siempre digo, en él o en ella, en esa presencia vivimos, nos movemos y existimos. Necesité un tiempo de silencio y retiro para interiorizar y saborear esa experiencia. Y después salí en los caminos a contagiar a mis contemporáneos de esa buena noticia, queriendo hacer verdad en mi pueblo lo que profundamente somos. Una familia que yo nombré como hijos e hijas, hermanos y hermanas. Esta experiencia de unicidad me permitió sentirme uno con toda la humanidad, con toda la creación. Por eso gocé y sufrí como mías las alegrías y tristezas de los demás. Por eso pude decir en verdad, lo que hagáis a los demás, a mí me lo hacéis, ampliando así las fronteras de mi yo más allá de mi piel y abriendo mi experiencia de felicidad a la pasión para que todos lleguen a serlo. Miraba la realidad y contemplaba en ella la presencia de Dios. Todo me hablaba del reino, todo me hablaba de Dios. Todo cambió en mi vida a partir de ese momento, como cambiará la tuya cuando vivas una experiencia semejante. Despertar y contemplar que somos relación con todos y con todo. Que somos amor que se hace relación y encuentro. Que somos, porque el amor incondicional de Dios nos hace ser. Esa fue la fuente de mi profunda libertad interior, para no dejarme paralizar por el miedo. De ahí brotó mi fuerza para trastocar creencias, valores y costumbres. Desde esa experiencia ya no podía seguir igual. Había llegado el momento de empeñar mi vida, enredarla para siempre, entrando de lleno en lo que yo experimenté como proyecto de Dios. Acoger su amor incondicional y compasivo, dejarme transformar por ese amor y empeñar mi vida en hacer verdad la filiación y la fraternidad. Lo que yo llamé reinado de Dios. Pero eso no lo podía hacer yo solo. Por eso desde el primer momento me rodeé de amigas y de amigos y poco a poco los fui enredando,
queriendo contagiarles la misma pasión. El reino de Dios ya está aquí, hay que acogerlo y hacerlo verdad. Yo quería comprometer a mis seguidoras y seguidores de ayer y de hoy la misma pasión que a mí me quemaba por dentro. Transformar nuestra persona para poder transformar nuestra sociedad, nuestro mundo, nuestra tierra, en una gran familia que vive la seguridad del amor incondicional de Dios y va haciendo verdad en la historia la fraternidad, la sororidad que cuida y protege toda la vida, especialmente a las más amenazadas. Sabía bien lo que esto suponía y lo que puede suponer hoy en una sociedad injusta y violenta. Era consciente del precio que tendríamos que pagar, de lo difícil que iba a ser empeñar nuestra vida y enseñar a los demás a caminar no en la dinámica del odio, la violencia, la prepotencia, el egoísmo, sino en la dinámica de la compasión, el cuidado, la bondad, la ternura, sin dejar de denunciar las injusticias, de desenmascarar las mentiras, la inhumanidad de vivir indiferentes al sufrimiento de las grandes mayorías del pueblo. Quiero despedirme. Solo me resta animaros de todo corazón a dejaros alcanzar por la experiencia profunda de la unidad que sois, de la relación amorosa que os constituye. Y por eso mismo, como personas enredadas en hacer verdad lo que somos. Una familia, una red de relaciones, unidad. Yo, Jesús de Nazaret, un hombre que, alcanzado por la experiencia de saberme relación, creí que merecía la pena enredarse para colaborar en el emerger de un mundo nuevo. Que así sea.